Ese día fue de esos que te sacan todo el sudor, pero te dejan con una sonrisa de oreja a oreja. Arrancamos temprano con Isa de Underworld PR, abriéndonos paso por el monte en busca de cuevas que casi nadie visita. Lo primero que encontramos fueron las dos gargantas del viento, dos boquetes verticales que soplan aire frío, como si la montaña respirara. Brutal sentir ese viento en la cara mientras miras hacia abajo y sabes que debajo hay un mundo escondido. Después seguimos hacia el sótano blanco, una cueva amplia, cómoda de caminar, pero con ese silencio pesado que te hace mirar cada esquina como esperando que algo se mueva. Y cuando ya pensábamos que el día no podía ponerse más raro, nos topamos con una cueva sellada con cemento. La llamamos Cueva el Sepulcro, porque da una vibra de esas que te ponen la piel de gallina. Y como si eso no fuera suficiente, el día cerró en grande, con la Cueva Vientos. Una cueva que literalmente respira. Adentro encontramos evidencia de minería antigua, formaciones espectaculares y vida cavernícola moviéndose entre la oscuridad. Fue un día de historia, hallazgos y pura adrenalina en el corazón de Puerto Rico. Ahora te muestro cómo terminó esa jornada épica. Saludos caníbales y bienvenidos a un video más. Yo soy Omar el Caníbal y esto es Aventura Caribe. Y ahora vamos camino a Cueva Vientos. Pero antes de llegar a Vientos, yo quiero que ustedes vean las terrazas de cultivo que hay aquí en esta área. Y hay bastantes. Mira estas que grandes. Ya en los videos anteriores vimos unas cuantas cabachuelas. Está lleno de este tipo de terrazas por todas partes. Esta hace como una vueltita aquí encima sigue otra y así esto sigue escalonado, subiendo, y las acomodaron en tejazas para poder cultivar encima. Por allí está la otra cueva y Cueva Viento, que es la que vamos a ver ahora, está metida por aquí. Oh, mira esto, qué brutal, caníbales. Esta cueva, mira el techo, posiblemente la tierra llegaba acá arriba. Todo esto fue escarbado, ¿verdad? Para sacar guano. Pero miren lo que tenemos aquí. Una cajetilla. Una cajetilla antigua. Y hasta una lata de esforzado antigua, mira. Vamos a ver esta cajetilla. No sé si sea muy antiguo o no. Porque si nos ponemos a ver, aparte de la cajetilla, mira. Esto es una máquina de talar, mira, un foquito de algún carro, pero aquí también hay una bocina. Y esto, mano, esto a mí me trae unos recuerdos tan buenos de mi abuela. Estos son galletas, latas de galletas por soda. Y mano, abuela, allá en los 80, yo me acuerdo que abuela guardaba el arroz en esas latas de Sport Soda. Rovira, también venían las galletas María, venían en ese tipo de latas así cuadradas. Eso era para la ropa, el Sí, eso era para todo. Mira lo que tenemos aquí. Una bomba de gasolina. Eso parece una Brixtraton. Porque esto es una 148cc, 148cc, 30 caballos de fuerza, 22 pulgadas. Brixtraton. ¿La viste? Mírala, mírale el símbolo, arriba. Ah, míralo aquí, míralo aquí. No es remover, mira, esta es la parte donde va saliendo el pasto para el lado. Bomba de gasolina, galletas por soda, cable. Mira, esto es un marco. Al menos sus 30, 40 años puede estar ahí tirado. Un paño de colores. Está enterita, ahí está el paño, cuartones. Miren, esto es un peligro, mira esto. Ah, clavo, muchachos. Un clavo para arriba. Yo esto lo voy a poner aquí al ladito. Por si alguien viene por ahí, lo puse boca abajo, no se vayan a espetar un clavo en el pie que no la hace. ¿Qué más hay aquí? Ah, mira el cojín del cajo. Aquí como que había un cajo. Mira la otra parte acá. Mira, Jayo. Alboroté un panal de avispas porque me pasaron las avispas por la cara. Míralo ahí. Mira, acabo de alborotarla de un cantazo y me pasaron por la cara, miren. ¡Wow! Avispilla. Miren, unas mangas ahí. Cable. Un carretón y lo abandonaron. Ajá, mira, un cajetón. ¿Para qué sería ese cajetón? Porque Mira, sigue por aquí. bienvenido. Oh, eso es mire, eso es un abriguito jocoso. Antes de Cueva Viento. Corillo. Vamos a sacarme la carátula de aquí. Vamos para aquí. Vamos a ver. Ave María, qué vientito. Papi, no, esta es fría al principio. Qué vientito más rico hay por aquí. Yo voy mirando rápidamente las entradas. Mira. Papi, el frío casi. ¿Dónde vuelve era entrando por aquí a Cueva Viento? Ave María, esto es un fresquito bien rico aquí. Bienvenido. Entrando aquí a la famosa, no tan famosa Cueva Viento. Miren, oye, Jayo. Ya estamos viendo que tiene guabás inmensos. Aquí la quemaron con hollín. ¿Ven? Partidas estas lastitas. Vamos por encima. Aquí continúa, ¿tú estás metido para acá? Sí, es que
Ella abre, cierra, abre, cierra. Ah, se conecta como de todos lados. Vamos a meternos por estas palitas de bruja. Qué bonita. Ah, pero esta se queda como que aquí. Oh, no, sigue para acá. Ay, aquí quedó. Y para acá no vale la pena entrar. Bueno, vale la pena, pero aquí se queda. Así que vamos a salir. Yo no me quiero quitar la mochila. Yo no me quiero quitar. Ay, María, esto tiene un ojito más raro aquí. ¿Dónde salimos? ¿Lo ven? Por aquí nos vamos a salir. Por aquí nos salimos. Nos metemos aquí dentro. Diablo, qué clase de guava. Un botellón. Y una botellota aquí, déjame ver de qué es esta botella. Oh, esta botella es interesante, papá. Sí, se la voy a sacarla para que la vea. Pero no son. Mírala aquí, la encontré completa. Ah, sí, yo se lo enseñé el otro día. Mira, Eso era viejo. mírala ahí. ¿Esta mismo que? De pictografía. Sí, aquí. Aquí también. Allá también. Aquí hay una, al menos hay unas líneas. Hay unas líneas ahí en carbón. Aquí también. La botella que encontramos ahí está. ¿Estás viendo unas líneas acá Mira. también? Oh, sí, miren. Mira abajo. Oh, Mira arriba. miren esto. Ahí Hay como había- una flechita que sube. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. La línea. Y mira aquí. Ajá. Esto era un dibujo completo y el tiempo lo ha borrado. Estos hasta se van bojando bien brutal. Pero ahí hay algo escrito. Si es pictografía o es un escrito moderno, en realidad no lo podemos determinar. Pero lleva años. Pero eso es bien, por lo menos viejo. En esta cueva abierta podemos ver que también eran cucarachas cavernícolas. El guabá gigante, mano, los guabás tan grandes, ¿ves? Aquí está saliendo el óxido rojo o algún mineral, algún hongo rojo que le sale a la piedra. Miren, aquí hay más. ¿Lo ven? Esta cueva está como que goteando bastante agua. Aquí ya en la entrada se escucha agua goteando y se ve agua goteando. Encontré otro pedazo de cristal y este pedazo, mira, mira. Corillo, ven acá. Así es marrón. Uy, es ¿Ven? marrón. Esto es un pedazo de cerámica que estaba aquí, mira, en superficie. Mira, aquí está, donde mismo lo encontré, se no se ha movido, lo cogí en las manos, pero no se ha movido del lugar. Hay más, mira, hay cristales. Otro cuello de botella. Ahí que vengan, cuando venga algún arqueólogo aquí, Pero verifiquen. lo tienen que verificar. Pero aquí hay muchas cositas raras así. Y todas estas cuevas aquí en Cabachuela fueron lo más seguro habitadas. Los boricuas, nuestros ancestros entraban aquí hay hollín. Esta columna está bien bonita, como si fuera una fuente de chocolate ahí bajando. Ay, qué hermosura. Yo quiero ir y que ustedes tengan la experiencia, la misma experiencia que yo voy teniendo. Ten cuidado ahí que resbala. Sí. Que no te vayas a. Vamos por aquí, mira. Mira, una resbala Y aquí, y esto está goteando, mira cómo se ve que se gotean ahí Mira ese activo, mira esa trastita. Mira, esto está, mano. Cuevavientos está bonita. Por el momento está bastante frío. Mira qué bonito se ve este pedazo. Qué hermosura. Aquí alguien vino y marcó la cueva y hizo una flecha. Hay un montón de flechas de diferentes generaciones, te va a gustar eso. Y como que está entra y confiado. sale, entra, sale, entra, sale. Entonces hay unas rojas, unas transparentes, unas negras. Sí. Ah, mira, mira, mira. Esa es la que yo acabo de ver, esa que está ahí. Y ahora vas a ver unas negras y después unas con spray, que son yo creo que las más recientes. Mira, aquí también se metieron y le metieron hollín. O sea, pusieron algún tipo de antorcha por aquí, un hacho, para alumbrarse en este pedacito, de la cueva. Estaría bien bonito entrar, mano, Con antorcha. con una antorcha. El problema de entrar con una antorcha a una cueva para tú tener esa experiencia es que posiblemente tú vas a dañar la cueva y ¿verdad? La vas a intoxicar. A la cueva no le gusta que tú le estés metiendo ese hollín. ¿Esto sigue por aquí? A la izquierda, papá. ¿Verdad aquí? Sí. Se nota que es aquí para acá. El viento. Aquí, no sé, aquí lo que hay es hollín. Me voy a meter por aquí para dar la vueltita nada más.
Ah, no da la vueltita, ok. No, es como que chiquito. Pero aquí también le metieron un poquito de hollín. Ahí vas a ver, al tirar para atrás, ahí vas a ver la primera flecha oscura. Para acá. Parece una pictografía y no lo es. Yo me quiero quitar el Quítate el bulto. bulto, muchacho. Yo no me, mira, por vago, yo no me quiero quitar el bulto, estoy como pillado. Y no me lo voy a quitar. Y no me lo voy a quitar. Ahí está. Rayo. Mírala aquí detrás de ti. Mira, ¿tú crees que eso es una flecha o una pistola? No, es una flecha, literalmente. ¿Verdad? Sí, es una flecha. Como que, hermano, por aquí no nos perdemos y nos metemos por aquí. Déjame que este es el cuarto de los dos que meto primero. Este se ve que es más corto y se va a quedar acá. O no, sigue por ahí. Y este también sigue por ahí. Vamos a meternos en este que está más fácil por el momento. Ah, bueno, está cómodo. Ah, miren. Por alguna razón, ¿ves estas marcas como hechas con los dedos? Sí, pero aquí hubo un travieso. Ve, mira. Todo esto parece marcas. Aquí hubo un travieso. Ajá. Dale por ahí que yo te voy a enseñar. Mira. Aquí hay una A. Dice hi. Ajá. Hola en inglés. Ah, mira, aquí también esto es una A. Ah, aquí alguien vino y como que le pasó las manos a la piel y como estos están blanditos, dejó como con los dedos marcados letras. Aquí escribieron también, déjame ver que hay aquí dentro primero. Mira eso. Oh. Mira esos poconcitos. Tan hermoso, ¿Viste hermano. eso? Sí. Vamos a ver este saloncito. Oh, qué hermoso este salón. Esta cueva está hermosa. Mira los popcorn. Mira qué bonita esta textura. Enterita. Miren esta piedra, mano. Parecen algodoncitos. Parece, ajá. Están cogiendo un poco de doradito ahí. Ay, María, no me quiero comer un pinche caimán. Esto me parece un caimán. Me quiero un pinche caimán ahora mismo. Ah, ¿saliste por allá? Sí, estoy aquí en la roja, en la flecha roja. Mira, aquí escribieron Dolores. Voy para allá, Dolores. Voy para allá ahora, porque aquí hay unas cuantas flechas rojas, amarillas. Ahí empezaron a salir las flechas rojas con las negras. Y amarillas también. Flechas rojas y Yo negras. le digo el cuarto de Dolores, porque cuando llegué por primera vez, ¿Viste lo de Dolores? mira, parece que Dolores la pasó mal y quiso colocar su nombre ahí. Ah, Dolores. Mira, Por si no Dolores digo, escribió esto y lo talló. No fue escrito, fue tallado en la piedra y aquí encima tiene otro. Pasó un tiempito. Mira. Ahí. Pero Dolores pasó un tiempito marcándolo. No te creas, esto de una sola pasadita sale. Mira, aquí hay otro. Mira, aquí hay varios nombres guayando la piedra, lo que hoy en día constituye un delito con castigo de multa y cárcel, por si no lo sabían. Así que las cuevas usted no las raya, no las escribe. Usted trata de tocar lo menos posible una pared. Si usted puede pasar sin tocar nada, simplemente pase sin tocar nada, porque esto hay que protegerlo y estas cuevas son bastante delicadas. Aquí hay guano. Si tú lo miras de cerca, si no estuviera húmedo, tú vas a ver como si fuera como un montón de cantitos de insectos se ven en eso, porque yo lo he visto seco. Ajá, ya mira esto, qué bonito está este cuarto. Pero antes de seguir para allá, déjame enseñarte la entrada. Voy. Allá es lo principal. Ah, mira, esta cueva, mira. Alguien vino aquí, lo más seguro hicieron cartografía y marcaron esa cueva ahí. Vamos para ese lado ya mismito, pero primero nos vamos a meter en este lado de acá. ¡Ay, coño, me di en la jodilla! ¡Uah! Esta área. Me di un jodillazo ahí, chévere. Adelante, pa. Mira qué lindo todo esto está hermoso. Mira, aquí se cayó una, que es esta. Esto que está aquí, si tú ves esta estalactita que está aquí, esta estalactita cayó de ahí. Exacto. Mírala ahí, mira la forma, cayó ahí y ya se está formando de nuevo, se empezó a formar otra después. Mira para allá, qué salón es lindo, ¿qué es esto? Mira la gente, ahí escarbaron. Ah, mira, esto es lo que estaba diciendo. La estalatita todo blanco y la estalatita sale de momento así media marroncita. ¿Ven qué lindo? Entonces mira que rotito del sorbeto ahí. Ahí se logra ver por donde ellas van goteando agua. Qué hermosura, eso me gusta. Todo blanco y la puntita brown. Wow, eso se ve bien bonito, me gusta mucho cómo se ve eso. Esto es lo que nosotros estamos siguiendo en estos momentos, las flechas rojas. Entonces, en este lugar, aparte de las flechas rojas, hay una flecha amarilla. Entonces, si tú te pones a ver, hay una marca un poco más antigua que las de las amarillas. Si tú te pones a ver, aquí alguien hizo un asterisco. Y las negras, las X. Sí, ¿Ves? aquí más. Hay asteriscos y esos asteriscos están marcando algún tipo de camino para algo. Sí. Vamos, mira, seguimos flechas rojas que te dicen, vámonos para allá. Mira, Carmelo. Carmelo y mira, alguien no sé si más. se borraron, mira. Mira, los archivos de Bajoberto. Lo que no sabemos qué es lo próximo que dice. Pero continúa hasta aquí, tiene un par de palabras ahí. Mira, aquí tiene mucho hongo amarillo la piedra. Qué nítido está esta cuevita. Y mucha humedad, por eso es ese brillo que se ve en los techos, humedad. Mira. Flechas rojas. Otra flecha negra. Contrasta la flecha, estoy viendo las rojas, la que estoy siguiendo, como me dijiste. Hay de diferentes generaciones.
eso ahí dentro. No parece que tenga nada. Eso queda ahí, esa no fue el que yo fui ahora mismo. Qué bonita. Posiblemente el Moncho, Paco y Niño fue el que hizo la jaya amarilla que se encuentra allá. Hace grillo. Miren este cuarto. Bonito. Hollín allá arriba. Por aquí. Seguimos. Nada escrito. Seguimos aquí. Ve, todo esto fue cortado. Nada escrito. Marca azul. Marca azul. Mira, aquí marcaron. Oh, veo la entradita. Mira, una botella verde. Quizá alguna cervecita. Vamos a ver esta entrada rápido. Oh, qué chulo. Miren esta entradita aquí. Le enseño pues una caratulita aquí. Ahí está. Me queda poca batería, tengo que avanzar. ¿Qué hay para aquí? Mira, y aquí ya encontré más nombres de esos guayabos en la misma piedra. Como si fuera una plasticina, como si fueran las paredes de fango. Tú le pasas el dedo y las marcas. Por eso es que hay tantos nombres aquí así. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Sin quitarme el bulto. Sin quitarme el bulto. Vamos para acá. Vamos para la parte buena. Aquí hubo un gracioso que se creyó que esa era graciosa, mira. Hizo la carita fría ahí. Exacto. No se ve mucho, pero aquí hay una carita y hay muchos dedos que van pasando por el lado. Otra botellita. Vieja. Corona. Corona, cuando Corona era de Puerto Rico todavía, que había una fábrica de Corona aquí. Vamos para allá. Mira, y aquí hay escritos también, pero se taparon. Por aquí es que nos vamos, ¿verdad? Sí. Voy bien, creo. Y sigue la flecha. No las veo ya. Sí, van bien, van bien. Ay, no veo las flechas. Ay, estamos perdidos. Mira, por el poquito este, mira. ¿Por cuál? Va bien. Sí, va a salir igual, pero. Muy bien. Pues hablamos, es que yo no sé, yo veo de los lives más complicados y como que me llaman. Como que métete por No ahí. quiere, mira, esa forma. Bueno, vamos allá que no queda mucha batería. Flechas rojas, pues vamos bien porque aquí hay una flecha roja. Rápido, que tiene que ser rápido antes que se nos acabe la batería. ¿Viste que dice no? Ah, dentro del hueco. Dice no. Ajá, ¿Viste? sí. Pues por ahí no es a la izquierda. Déjame ver, yo voy a ver el no también como quiera. Ah, aquí se mete a la izquierda. Pero se queda aquí. Ve, este se queda aquí, creo yo. Un poco de hollín. Míralo ahí, esa misma. Dale los pies aquí marcados. Esa misma. ¿Viste que la entrada es un poquito jodona? Ah, que hay que bajar un poquito. Exacto. Y esto como que resbala, ¿verdad? Exacto. Yo estoy aquí. Ah, pero por aquí también se puede entrar por este lado quizás. Exacto, pero mira la flecha ahí que te indica que era para acá. Exacto. ¿Sigue para allá? Oh, qué hermoso. No, mira, aquí está marcada. Un salón aquí medio amplio. Aquí vino alguien, un gracioso, hizo un petroglifo moderno. Posiblemente esto es moderno. Aquí tiene algo escrito, pero yo creo que tiene algo, alrededor también tiene algo escrito en vez de ser uno. Yo espero que en la cámara se vea mejor. Moderno.
entiendo yo que es moderno. Mano, eso es pena, nuevamente eso es penado por ley. La ley 112, 112, 111. La 111 es la de las cuevas, la 112 es de arqueología. O viceversa, protege de los lugares así en contra de vandalismos y 20 otras situaciones. No puede escribir, no puede hallar, no se puede llevar material que usted encuentre en la cueva. Llevarse esta piedra que usted ve aquí, aunque a usted le parezca insignificante, esta piedra usted no se la puede llevar de la cueva. Esa piedra usted la ve y la deja ahí en el piso. Quiere llegar a la garganta para enseñarla desde abajo. Sí, lo que pasa es que el camino lo estoy trazando porque ella es nueva. No está cómoda, no está tan complicada. No, está cómoda. Mira lo que está formando Pero ahí. tiene su truco. Mira el agua cayendo de esa. Mira esa florcita que se está formando allí. Está goteando agua. Va a ver si puedo coger la gota. Tírala, suelta la fuga. Y está cayendo ahí. Y haciendo esa formación nueva. Déjame. Más botellas en el piso. Papi, mira eso. Ah, y aquí da guana, aquí da el olor del... Ah, qué bonita, miren esta. Esto empezó posiblemente como una estalactita que se empezó a convertir en una cortina. De nuevo siguió formándose en una estalactita y de abajo está formando una columna. ¿Qué diga? De abajo está formando una estalagmita. Hicieron esa columna que está curiosa, me gusta. Miren esto qué bonito, aquí ya huele a guano. No sé si no veo los murciélagos, pero huele a guano. Lo que yo quiero ver están los jotos. Oh, sí, en este salón es que tú entras por allí posiblemente. Aquí entra. ¿Sí? Miren qué jaros se ven. Se ven contaminadas, míralo. Negra. Ya sabes que mira, es por aquí. Con un poquito de guano ya. Oh, no quiero restregarme en el guano. Oh. Sí. Vamos a ver. Mira, por aquí también se sale allá. Por este. No, míralo aquí. Sí. Por aquí. Puedes observar un mundo. Ya. Llegamos a este piso que está lleno de guano. El piso es guano. El piso es guano, bien blandito. Y aquí. Miren qué hermosura. Se mete hacia allá. Yo no tengo mucha batería. ¿Viste la montaña de guano? No, bueno, sí, aquí al frente. Miren este montañón, corillo. Este piso es bien blandito porque esto es guano. Y aquí están las pisadas de usted y se hunde uno bastante. Miren la super montaña de guano que hay aquí. Déjame sacar la otra linterna porque ya estoy quedándome casi sin batería en la linterna. Ahí están los murciélagos allá arribita. Son murciélagos bien chiquitos, pero bien chiquitos. Y esta pequeña montaña que está aquí es la montaña que ellos han hecho aquí de guano. Y como hace tiempo que no se extrae guano, pues diablo, es un montañón. Y es bastante porque mira cómo se hunden los pies según uno va caminando. Miren, en esta cueva también tenemos unos escarabajitos, ¿lo ven? Bien negros. Ah, mira, por aquí por el lado se pasa. Tenemos este otro salón, cueva viento, con sus murciélagos, formaciones, ¿verdad? Formaciones bastante bonitas, con bastante guano. O sea, hace tiempo que no se meten aquí. No se ven tantas piedras picadas como en otros lados. Seguimos acá afuera. Y aquí está, miren. Aquí están las gargantas. Aquí están las gargantas porque ya las identifiqué. Miren. Déjame subirme aquí. Pero ahora te voy a decir algo yo a ti. Si tú pensabas o tenías pensado que esta cueva no la minaron, yo te quiero decir algo. Le dieron duro. ¿Tú ves dónde tú estás parado? ¿Tú ves todo este piso? Todo este piso que está aquí, muy probablemente son piedras de desecho de la minería. Son muchos pedazos de piedra y están todos amontonados aquí. Entrada 1, está arriba, necesita una soga por lo menos 100 algo de pie para llegar hasta acá abajo. Y por esta que está aquí, tienes una caída mucho más pequeña. Mírala ahí, que era donde yo estaba trepado ahorita. Allá arriba es que están las pictografías en un pequeño salón. Aquí si te pones a ver murciélagos ahí en la entrada. Y mano, yo no sé si la cámara los capta, pero allá frente hay nidos de golondrinas también. Hay cucarachas cavernícolas en esa orillita.
Si te pones a ver, esto está lleno de semillas aquí dentro. Posiblemente estos murciélagos que están allá arriba comiendo semillas y comiendo semillitas de maría, almendras. Yo creo que ellos se pueden comer la cascarita. Mira estas formaciones qué bonitas aquí encima. Son como unas pequeñas piscinas. Realmente están vacías en el día de hoy, pero según esto aquí pega a llover y a gotear agua, todos esos espacios que ustedes ven ahí se van llenando de agua y hacen unas piscinitas allá arriba. Miren, todo esto aquí, miren cómo escarbaron. Todo esto escarbaron el terreno aquí para sacar guano. Aquí se logra, se nota su poco. ¿Ven eso como está escarbado ahí? Yo imagino que ustedes lo están notando. Seguimos acá. Miren, esto que está aquí, yo no sé lo que ustedes pueden pensar que es esto que está aquí. Todo esto. Pero yo les voy a decir lo que es esto. Estos son anillas de metal que tienen los barriles de madera que usaban para hacer ron. Tienen estas anillas de metal por fuera. Mi hermanito es músico y hace tambores y panderetas. Panderetas recicladas de periódicos y hace tambores con barriles de ron. Y esas anillas son de barriles de ron. Miren un sapo, miren qué grande está. Seguimos mirando esta cueva por aquí. Y el lado, yo entiendo que el lado que más escarbaron para sacar guano en esta cueva fue este lado de acá, porque es el único lado en la cueva que se nota que está escarbado. Miren cómo están el montón de sorbetitos bonitos aquí. Esto que está aquí es un colapso de este techo. Este techo colapsó, pum, cayó aquí. Por ende, usted puede ver diferentes formaciones ahí pequeñitas que se estaban haciendo antes de que esto colapsara. Seguimos mirando aquí dentro. Miren estas paredes llenas de cortinas viejas. Ave María, qué bonito. Seguimos y llegamos a este otro salón, bastante blanco. También este salón, si ustedes se ponen a ver, posiblemente el suelo llegaba aquí encima. Ahí alguien escribieron algo ahí, lo hallaron, ya casi no se ve. Piedras de desecho de la minería de guano, ¿ves? Más piedras aquí. Así que seguimos caminando esta orilla para poder enseñarles el final de este salón en la cueva. Miren, saca. Aquí escribieron algo, alguna marca, no sé. Guano 1. No, G1 es lo que dice ahí, algo parecido a eso. Esa piedra me confundió y un sapo gigante. Miren, estoy tratando de ver si en estas paredes acá adentro uno encuentra algún tipo de escrito. Mira aquí, hay escritos modernos. Aquí trataron de escribir varias palabras, pero ven, eso es la que hay. Piedra de desecho, minería de guano, aquí en Cabachuela. ¿Payamina? No, llega hasta ahí. Está bonita esta foto de las cuevas que consiguió aquí el compañero Isa de Underworld PR hace una semana. Y yo estoy viniendo aquí sin tener que pasar el trabajo que pasamos siempre buscándola. No tuve que abrir camino. Este hombre lo había hecho ya y está bastante limpio. Y vamos a encontrar de todo aquí. Ya ustedes van a ver. Pues vamos a ponerlos a gozar. Aquí ya cambia la acústica de la cueva. De aquel salón. Yo no sé cómo se está escuchando. Pero de este salón que la voz, en este salón la voz se pierde, como que no rebota. Acabo de ver una culebra, les voy a enseñar un culebrón bastante oscuro. Mira, y aquí hay un culebrón por si lo quieres grabar bastante oscuro. Bastante negro, miren qué bonito. Esto que está aquí es una boa puertorriqueña. Yo quiero que ustedes la vean. Para que ustedes logren tratar, ¿verdad? Cuando ustedes vean culebras por ahí, no se vuelvan locos con el machete y empiecen a matar culebras. Porque muchos de ustedes que no están acostumbrados a ver culebras por ahí, ven esta culebrita y ustedes van a pensar que esta culebrita, mira, esta culebrita no, ve que no, ella es lo que vas a huir. Esa culebrita es un culebrón puertorriqueño, eso está protegido por ley. Y que es más, se supone que uno ni las manipula en las cuevas ni de afuera, que uno no las coja. A veces uno coge, las toma en las manos para poder mostrarles a ustedes lo que, ¿verdad? Lo que es la culebrita. Y eso se supone que uno no lo haga. Te puedes buscar los líos. Así que trata de evitar, ¿verdad? Tomarlas en las manos para que no se estresen y así evitas que te dé la chujetada de la vida. Yo creo que hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. Así que por si acaso, si ustedes quieren seguir viendo videos como este y que el caníbal, que Underworld PR, le sigamos trayendo videos y fotos de cuevas en Puerto Rico, mano, ustedes denle en los comentarios y así nosotros seguimos viniendo a estos lugares y ustedes los pueden conocer con nosotros sin tener que estar en el lugar. Ya pronto vengo un poquito más seguido aquí a Cabachuela. Vamos a empezar a hacer una bitácora de Cabachuela y vamos a empezar a documentar las cuevas bien, a documentar los petroglifos, a apuntarlos, a numerarlos. Vamos a hacer algo bien con esto aquí, que esto está de verdad, esto enamora. Cabachuela se enamora. Para el recorrido guiados en Cabachuela, comuníquense con Proyecto Cabachuela. Allí los van a atender y los van a guiar y les van a decir cómo ustedes pueden llegar aquí, hacer los recorridos y todo lo demás. Así que un saludo a los muchachos del Proyecto Cabachuela. Desde aquí, desde Cueva Viento. ¡Hablamos! ¡Bye! ¡Uah!